Muy bien, quiero invitarle que vaya a su Biblia, al libro de Hechos, capítulo 13. Y quiero recordar, si usted necesita alguna Biblia física, hable conmigo o con el pastor Matías, hable con nosotros. Si usted necesita una Biblia, nosotros podemos proveer una Biblia para usted, una Biblia física. Vamos al libro de Hechos, capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 45 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Hoy día quiero compartir con ustedes un tema basado en el título: Los que se alegran por la palabra del Señor. Amén. Los que se alegran por la palabra del Señor. Quiero recordarles que estamos leyendo y ya estamos terminando casi este capítulo 13. Hemos estado un buen tiempo en este capítulo en la Biblia, capítulo 13 del libro de Hechos. Y relata también parte de lo que es la experiencia y la vida misionera de la iglesia primera, específicamente bajo el liderazgo de Pablo, el apóstol Pablo y Bernabé. Debemos recordar que Bernabé era un discípulo del Señor. Pablo, en este entonces, Saulo de Tarso, era también un discípulo. Él después, en estos momentos ya estaba comenzando su apostolado, estaba comenzando este llamado especial del Señor desde que fue llamado en Antioquía, en la ciudad, con la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo apartando a Bernabé para la obra misionera. Él estaba comenzando su apostolado. Y aquí lo vemos nuevamente en lo que vimos la semana pasada. Pablo, Bernabé en la ciudad de Antioquía de Pisidia, que es Asia Menor, en lo que hoy día es Antioquía. Ellos, cuando dejaron la isla de Chipre, fueron al norte, al continente Asia Menor, donde está hoy día Turquía, y fueron a una ciudad también llamada Antioquía, pero de Pisidia, de otra región. Y dice la Escritura, lo que vimos la semana pasada, que cuando Pablo y Bernabé llegaron a la ciudad, buscaron ubicar una sinagoga, una congregación, una asamblea donde se reunían judíos a adorar a Dios y a escuchar la ley, la palabra de Dios. Vimos la semana pasada que Pablo y Bernabé entraron a la sinagoga, se les pidió compartir algún mensaje. Pablo tomó la palabra y predicó el evangelio de Jesucristo, predicó acerca de la persona de Jesús, acerca de la vida, la muerte, la crucifixión, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Y estuvimos viendo que este era el evangelio que Pablo el apóstol predicaba, el evangelio que la iglesia primera, los discípulos predicaban. Este era el mensaje: la persona de Jesús, su muerte, su sepultura y su resurrección, y cómo Él tenía la autoridad y por qué Él tenía la autoridad de perdonar todos los pecados. Él era el Hijo de Dios y lo demostró resucitando de entre los muertos. Cuando la asamblea en esta sinagoga escuchó el mensaje de Pablo, quien también relató parte de la historia del pueblo de Israel, la promesa de Dios de un Salvador, ellos quisieron escuchar más. Terminó la reunión, la asamblea, y hubieron quienes le pidieron a Pablo y Bernabé: vuelvan el próximo sábado, para compartir más sobre esto. Ellos tenían hambre de escuchar, ellos deseaban con urgencia, les suplicaron, vuelvan por favor, queremos escuchar más.
Y vimos que Pablo animaba a aquellos que tenían este deseo de Dios, esta hambre de Dios, este temor de Dios. Ellos les animaban a perseverar en la gracia del Señor, quienes ellos habían compartido a través del Evangelio. Pero pasó una semana y Pablo volvió para seguir compartiendo acerca de las buenas noticias de Jesucristo. En el versículo 44 dice, entonces Pablo y Bernabé, 44, el siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Versículo 44. Ellos pasó una semana, volvieron como se les pidió para predicar el Evangelio, pero atención con esto, ya no había solamente una sinagoga reunida para escucharles, sino que dice que casi toda la ciudad estaba ahí para escucharles. Esto es una expresión de exageración en el sentido de que estaba toda la ciudad. No es que todos estaban literalmente, sino que la gran mayoría, una gran multitud de la ciudad estaba ahí reunida para escuchar a Pablo. Y el texto de la Escritura dice que con esta multitud Pablo predicó el Evangelio nuevamente. Compartió acerca de Jesucristo, comenzó a hablar acerca de la promesa de Dios en la Escritura y comenzó nuevamente a compartir lo que había compartido en la sinagoga y lo que Pablo compartía cada vez que entraba a una ciudad, a una sinagoga y tenía la oportunidad de predicar el Evangelio. Él siempre hablaba de Jesús, de la persona de Jesús, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección y del perdón de pecados en Jesucristo. Por eso es que Pablo después, escribiendo algunas cartas, él dice, yo como perito arquitecto puse un fundamento y este fundamento es Jesucristo, sobre el cual todos tienen que construir o edificar. Es decir, Pablo como misionero se preocupó al comenzar una iglesia o los primeros convertidos en algunos lugares que él visitó. Él se preocupó de lo más importante y lo principal de su llamado, hablar de Jesús. Ese fue su tema central siempre, el fundamento que él ponía. La gente creía, comenzaban iglesias, el trabajo misionero. Pero cuando se reunió la ciudad de Antioquía de Pisidia, dice mucha gente, una gran multitud para escuchar, esto nos debe poner la atención. Es decir, que cuando Pablo entró a la sinagoga, él compartió con un grupo reducido. No dice que era toda la ciudad, sino que los que caían generalmente en ese edificio de la sinagoga. Pero después de la semana nos damos cuenta que estaba casi toda la ciudad. Es decir, aquellos que habían escuchado el Evangelio en esa sinagoga, ¿qué hicieron? Compartieron con otras personas lo que Pablo les había enseñado. Ellos pasaron la voz a sus vecinos, a sus familiares, diciéndole, el próximo sábado vamos a tener algo especial, va a haber alguien que nos va a enseñar de Dios. Y por causa de que ellos compartieron esta noticia, la ciudad se reunió para escuchar a Pablo enseñar y hablar. ¿Qué nos demuestra esto? Cuando pasó una semana y estaba toda la ciudad. Que cuando Dios obra de esta manera. Debemos recordar que en ese entonces no habían redes sociales, no se anunciaban las cosas en WhatsApp, no se mandaba fotitos, tenemos reunión este domingo, nada. Todo era a través de la conversación. Y Dios usa personas. Dios usa personas para alcanzar otras personas. Y Dios puede usarlo a usted y quiere usarlo a usted para alcanzar a otras personas. ¿Y cómo? Puede ser simplemente compartiendo lo que nosotros escuchamos acerca de Jesús. Compartiendo lo que creemos, lo que comenzamos a creer, nuestra fe en Jesús, compartirla con otras personas. ¿Por qué yo decidí entregar mi vida a Dios? ¿Por qué me convertí? Puede ser sobre eso, la manera en que Dios puede usarlo a usted para alcanzar a otra persona. O tal vez invitar a otra persona a escuchar el mensaje de Dios, a Dios hablar la palabra de Dios. Eso puede ser también una manera en que Dios puede usarlo a usted. Entonces, hermanos, yo quiero animarles. Dios ha decidido en su soberanía, siendo Él todopoderoso, Él decidió usarnos a nosotros.
que estamos llenos de limitaciones, debilidades e imperfecciones. Pero aún así, este Dios soberano de poder y de amor quiere usarle a usted y a mí. Y es necesario que nosotros estemos dispuestos para ser usados por Dios. ¿Cuánto tiempo pasó entre que ellos escucharon a Pablo y vino una gran multitud que lo más probable ellos pasaron la voz, invitaron? Una semana. Una semana tuvieron para invitar a otros, para decirle, mira, hay alguien que nos va a hablar de Dios. Y la gente se interesó. Porque vamos a encontrar gente interesada, como vamos a encontrar gente que no le va a interesar y va a rechazar la invitación de usted o el mensaje del Evangelio. Mira lo que dice el versículo 45. Dice, pero cuando estaban todos reunidos, Pablo estaba enseñando, pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. En esa multitud había gente que en verdad deseaba escuchar. Había gente que deseaba acercarse a Dios. Había gente que esperaban escuchar la verdad acerca de Dios. Pero dice la Escritura en el versículo 45 que en esa multitud, en esa muchedumbre, también habían judíos. Y dice el versículo 45 que cuando los judíos vieron esta multitud escuchando a Pablo, a Bernabé, ¿qué tuvieron ellos? Estos judíos, dice, tuvieron celo. Estuvieron envidiosos, estuvieron con celos de que Pablo y Bernabé, gente que era nueva, que habían llegado a la ciudad, habían reunido a tantas personas, a una muchedumbre para hablarles de Dios. Dice la Escritura que los judíos estuvieron envidiosos, tuvieron celos. Y no tan solo tuvieron esta actitud en el corazón, sino que ellos intentaron hacer algo para detener eso, para que esa muchedumbre tuviera una percepción negativa de Pablo y de lo que ellos estaban compartiendo. Dice que tuvieron celo en el versículo 45 al final y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Nosotros debemos entender que Dios está trabajando, Dios está tocando corazones de personas, de familias. Hay personas hoy día que están interesadas y muy interesadas en acercarse a Dios, en volver a Dios. Dios quiere eso, Dios nos llama. De hecho, la Escritura dice que Dios llamaba a su pueblo con cuerdas de amor. Como en el rodeo, cuando va el vaquero o va la persona que quiere encontrar o pillar un novillo, tira el lazo de la cuerda, lo enlaza y lo atrae. Bueno, la Biblia dice que Dios con cuerdas de amor nos atrae, es decir, Él busca con su amor, a través de las circunstancias de la vida, el que usted se acerque a Él. Queridos hermanos, amigos, el que usted esté aquí no es casualidad. No tiene que ver tan solo con su voluntad, decisión de su corazón de venir aquí. Es que Dios lo está llamando también a usted. Él quiere que usted se acerque. Él quiere que usted esté cerca de Él, camine con Él. Pero también la Escritura dice que hay personas que no quieren y van a intentar que aquellos que se quieren acercar a Dios no lo logren. Y nosotros, aunque ha pasado desde este tiempo que leemos la Escritura 2000 o más de 2000 años aproximadamente, o casi por ahí de 2000 años, hoy día también nosotros nos encontramos con personas así, que impiden o buscan que otros no se acerquen a Dios, de alguna manera. Tal vez durante esta semana o durante estos días usted ha querido acercarse a Dios, se está acercando a Dios y usted le cuenta a alguien y esa otra persona comienza a burlarse de usted. Ah, te vaya a volver canuto. Ah, te vaya a volver fanático ahora. Y tratan de esa manera impedir que usted se acerque a Dios. Pero ¿cómo te vaya a acercar a Dios? ¿Cómo vaya a ir a la iglesia si yo te conozco? Tú sos más malo que la persona que está en la cárcel. A veces vamos a encontrarnos personas que van a impedir que usted se acerque a Dios. Dice que los judíos, al tener celo de que la gente venía para escuchar acerca de Dios, ¿qué hicieron ellos? No tan solo envidia, sino que ellos, dice, blasfemando.
ya contradecían lo que Pablo estaba diciendo. Ellos se estaban oponiendo, refutando, tratando de contradecir y dejar mal lo que Pablo estaba compartiendo de Dios con la gente. Y de esa manera, ellos buscaban que la gente perdiera su motivación de escuchar el Evangelio y perdieran su motivación de acercarse a Dios. Debemos entender que aunque Dios está muy interesado en que usted, yo y la gente se acerque a Él, la Biblia dice que hay un enemigo, que Él está buscando todo lo contrario. Todo lo contrario, que en vez de que usted se acerque más a Dios, se aleje de Dios. Está buscando que si usted está muy emocionado y tiene muchas ganas de leer la Biblia, de orar, de estar con los hermanos, de ir a la iglesia, Él está buscando de quitarle todas esas ganas a usted. Con circunstancias en la vida, con personas, con malos comentarios y muchas cosas más. Así como Dios ocupa personas para su obra y su gloria, nosotros en la Escritura vemos que también el enemigo lamentablemente usa personas para evitar que la obra de Dios avance. Cuando leemos la Escritura vamos a ver que siempre va a haber oposición. Ser cristiano, convertirse a Cristo, seguir a Dios, queridos hermanos, no es fácil. Nunca lo fue y nunca lo va a ser. Si usted piensa que cuando viene a Cristo se le van a acabar los problemas, yo quiero decirle la verdad a usted, eso no es así, no es la verdad. Si usted viene a Cristo, usted va a tener problemas como cualquier persona y puede ser que tenga hasta más. Porque cuando usted comienza a ser cristiano, hay gente que no gusta de los cristianos y tal vez lo va a tratar a usted no de buena forma. Pero lo importante es que debemos saber siempre y preguntarnos, ¿a quién me estoy acercando? ¿Amigo de quién quiero ser? Si yo quiero ser amigo de un compañero de trabajo, de un familiar o de alguien que miente, roba en el trabajo, bueno, ¿qué tipo de amigo voy a tener? Alguien que blasfema, alguien que trata mal a las otras personas. ¿Amigo de quién quiero ser? Pero si quiero acercarme a Dios que nos ama, que nos perdona, que nos salva, que cuando nos equivocamos y pecamos, Él nos reprende como un papá bueno, nos corrige, pero Él nos anima a seguir adelante. ¿Qué tipo de amigo vamos a tener en Dios? La Escritura dice que cuando Pablo predicaba a la gente acerca del Evangelio, había gente, judíos que se oponían. Y debemos pensar, ¿quiénes eran los judíos? Los judíos aquí que se oponían, blasfemaban y tenían celos, ¿eran personas que no conocían a Dios? ¿Eran personas que no conocían de Dios? Los judíos, ellos eran religiosos. Ellos hablaban de Dios. Ellos trataban de seguir a Dios. ¿Por qué entonces se oponían? Bueno, porque ellos tenían una forma de adorar a Dios que nosotros llamamos el judaísmo, que tiene que ver con guardar la ley, los mandamientos, la Torá, el Antiguo Testamento, para ellos la palabra de Dios. Pablo trató de hablar con ellos, con los judíos en la sinagoga y explicarles. Sabes, en el pasado a nuestros padres, a nuestra nación, Dios nos prometió un Salvador que iba a venir. Y Pablo les dijo a los judíos, ese Salvador, Dios cumplió su promesa y ese Salvador es Jesús, Él vino. ¿Qué hicimos con Él? Lo matamos, lo crucificamos, fue sepultado. Pero la buena noticia es que Él resucitó al tercer día. Cuando Él compartió acerca de Jesús, hubieron judíos que no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Y aunque ellos seguían a Dios, ellos se oponían a que Pablo dijera y compartiera esta buena noticia de que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, Salvador. ¿Qué nos llama la atención aquí? Hay muchos, aún hoy nosotros sabemos que hablan de Dios, creen en Dios, tienen cosas de Dios. A veces en su casa tienen un cuadro, a veces en su trabajo tienen algunas cosas de Dios. Si se les pregunta si ellos creen en Dios, van a decir que sí. Pero no todos aquellos que dicen creer en Dios o están de acuerdo en que Dios existe, honran a Dios y le creen a Dios. Y aunque los judíos eran personas religiosas, temerosas de Dios, ellos no creyeron que Jesús
era el Hijo de Dios. Y por cuanto no creyeron, ellos quisieron oponerse a que Pablo y Bernabé siguieran hablando de Jesús. Ellos rechazaron el mensaje de Jesús. Y hoy día hay personas que también no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y por lo tanto rechazan el mensaje del Evangelio. Cuando usted hable con una persona de Jesús, probablemente esa persona o va a creer en su mensaje acerca de Jesús, o esa persona tal vez va a rechazar lo que usted comparte de Jesús. Aquí vemos que había gente interesada, pero vemos también había gente que rechazaron lo que Pablo y Bernabé querían compartir con ellos. Cuando ellos vieron este rechazo de los judíos, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé? Trataron de obligarlos, trataron de presionarlos, trataron de convencerlos, trataron de tal vez presionarlos para que ellos creyeran en Jesús. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé cuando estos judíos rechazaron el mensaje? Mire lo que dice el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, no se intimidaron por la oposición y el rechazo, y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleven la salvación hasta los confines de la tierra. ¿Qué es lo que leemos en el versículo 46 y 47? Cuando Pablo y Bernabé vieron estas personas que no querían escuchar el Evangelio, se oponían, ellos con valor siguieron anunciando y dijeron, era necesario que les compartiéramos a ustedes en primer lugar estas buenas noticias. ¿Por qué? Porque la promesa del Salvador fue hecha a los judíos. Ellos entendían, ellos sabían, ellos conocían a Dios y sabían que Dios iba a mandar un Salvador un día. Por eso es que Pablo y Bernabé quisieron hablar primero con judíos. Pero dice Pablo que cuando ellos decidieron rechazar a Jesús y el Evangelio, Pablo dijo, nos volvemos a aquellos que no son judíos. Nos volvemos a los gentiles, que era el término que se usaba para referirse a aquellas personas que no eran judías. Es decir, dice Pablo, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Es decir, Pablo y Bernabé, en buen chileno, decidieron no hacerse problema. Cuando ellos vieron la actitud de ellos que rechazaban la palabra de Dios, que no honraban el mensaje de Dios, ellos no siguieron insistiendo con ellos. Ellos no estaban preocupados y tal vez trataron de alguna manera, pero mira, estamos tratando de ayudarles. No. Dice que Pablo y Bernabé tomaron esta decisión y se los dijeron, nosotros hemos cumplido con ustedes, pero ustedes rechazaron el mensaje, creyeron que no eran dignos de Jesús, de este mensaje, y por lo tanto nos volvemos a aquellos que quieren escuchar, a los gentiles. Y Pablo y Bernabé le explicaron a los judíos y nos volvemos a los gentiles porque Dios nos lo manda. Mira lo que dice el versículo 47 al comienzo, porque así nos lo ha mandado el Señor. Es decir, ellos no se hicieron problema con aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio. Ellos tan solo dijeron, nosotros cumplimos, les anunciamos las buenas noticias. Lo que ustedes decidan hacer con la palabra de Dios es decisión de ustedes, pero Dios nos pide y nos manda seguir y continuar y nos volvemos a los gentiles. Nos volvemos a aquellos que tienen interés. Y mira lo que dice el versículo 48. Dice, oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Por qué los gentiles se glorificaron cuando escucharon esto de Pablo y Bernabé? Nos volveremos a los gentiles
Pero ojo, no fue lo único que Pablo dijo, sino que él dijo, nos volveremos a los gentiles porque Dios nos lo manda. ¿Y por qué Dios manda también a sus servidores? Y Pablo y Bernabé lo entendieron así, a que debían ir a los gentiles. ¿Por qué? Y Pablo, citando la Escritura, dice, te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. ¿Por qué los gentiles en el versículo 48 se pusieron alegres, se regocijaban? Porque entendieron que Dios no se había olvidado de ellos. Entendieron de que ellos eran importantes para Dios también y Dios estaba preocupado de ellos, tan preocupado que les mandó mensajeros para que ellos también conocieran la salvación. Y no tan solo para que conocieran la salvación que es en Jesús nuestro Señor, sino para que al conocer la salvación tan grande que tenemos, ellos pudieran decidir aceptar esta salvación. Creer en Jesús, arrepentirse de sus pecados y entregar completamente su vida a Jesús, el Señor y Rey, el Hijo de Dios. Dice que oyendo esto los gentiles se regocijaban porque ellos fueron incluidos, ellos no fueron excluidos. Para ellos también es la salvación. A veces hay personas, y hasta nosotros mismos pensamos, bueno, mira, yo voy a la iglesia, pero no me siento parte de la iglesia. No conozco la Biblia, no sé mucho, no entiendo mucho. En cambio, el hermano Matías sabe mucho de la Biblia cada vez que en cada reunión habla y cosas así. Y yo no sé nada, no quiero hablar porque no conozco mucho. O puede ser que tal vez no se acerquen a ti para saludarte. Eres nuevo tal vez. Y puede ser que en alguna manera, con alguna acción, actitud, tú tal vez personalmente o te hagan sentir que tú no eres parte. Pero la Biblia dice que la salvación es para todos, no tan solo para algunos. Es también para judíos como para no judíos. La palabra de Dios es tanto para los cristianos como para los no cristianos. Ahora, la palabra de Dios tiene un poder, el poder para cambiar nuestra vida, para salvarnos. ¿Y por qué este poder? Porque la palabra de Dios habla de Jesucristo el Salvador. Y si nosotros creemos la palabra de Dios que habla de Jesús, Jesús puede cambiar tu vida, mi vida. Y por eso dice que los gentiles se regocijaron porque ellos tenían la oportunidad de poder llegar también a ser parte de la familia de Dios. Si es que ellos se entregaban su vida a Jesús. Porque eso dice la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, todos aquellos que recibieron a Jesús, creyeron en Él, es decir, se entregaron a Él, Jesús les dio la autoridad. Él hizo posible de que ellos pudieran ser hijos de Dios. Porque solamente a través de Jesús usted puede ser parte de la familia de Dios. No hay otro camino. No están las buenas intenciones, no están las buenas obras, no están los intentos. La Biblia dice que la única manera en que usted pueda tener paz con Dios es a través de Jesucristo. Y dice que la gente, los gentiles, cuando escucharon esto, se regocijaron, que también la salvación era para ellos. Pero mira también lo que dice la otra mitad del versículo 48. Dice, y glorificaban la palabra del Señor. Es decir, que ellos honraban ese mensaje. Eran personas que cuando se les hablaba, ellos estaban con una actitud de respeto. Estaban glorificando ese mensaje porque entendían que era Dios también queriendo hablar con ellos. Dice que glorificaban la palabra de Dios. Ellos no eran judíos, ellos no tenían conocimiento de la palabra de Dios y el contexto del pueblo de Israel, pero ellos sí querían conocer y acercarse a Dios. Y cuando escucharon la palabra de Dios, dice que la glorificaron, y no tan solo la glorificaron, sino que dice, y creyeron. Y creyeron. ¿Cuántos estaban ordenados a vida eterna? Es decir, ellos escucharon el Evangelio, pero dice también que creyeron.
Antes nosotros leímos aquí que algunos rechazaron este mensaje de la palabra de Dios y no se consideraron dignos. Ellos decidieron eso. Pero cuando otros tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio, tuvieron otra actitud. Dice que ellos se alegraron y respetaron, honraron, recibieron con buena actitud, glorificaron el mensaje de Dios, de Jesús, glorificaron la palabra de Dios. Y por lo tanto, cuando tuvieron esa oportunidad, ellos decidieron creer. Queridos amigos y hermanos, el evangelio, la persona de Jesús produce esto en cada persona. O produce que algunos lo rechacen o produce que algunos crean en él. La pregunta es, ¿quién vas a ser tú? ¿Vas a ser aquellos que rechazan a Jesús el Salvador? ¿O quieres ser como los gentiles, que cuando tuvieron la oportunidad se alegraron y decidieron creer en Jesús? La Biblia nos muestra y nos dice que Dios nos da la oportunidad a todos nosotros. Cuando esta oportunidad llegó a los judíos, algunos la rechazaron y Dios llevó a Pablo a entregar esa oportunidad a gentiles. Dios nos da la oportunidad a todos nosotros, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué vamos a hacer con la oportunidad que Dios nos da, con la oportunidad que Dios te da a ti de tener una vida nueva en Jesucristo? La responsabilidad es tuya. Dios ya envió a su Hijo. Él nos entregó su mensaje. Ahora la decisión es tuya y mía de qué voy a hacer de Jesús en mi vida. ¿Lo voy a rechazar o voy a creer en Él? Yo una cosa sí sé, y estoy seguro de eso, que Dios quiere que tú creas y yo crea en Jesucristo para el perdón de mis pecados. Una cosa sí sé, que Dios me ama, aunque Él sabe que yo soy un pecador, pero yo sé que Él me ama, porque la Biblia lo dice así. Y por cuanto Él me ama, me ha dado la oportunidad de poder tener el perdón de todos mis pecados, solamente a través de Jesús. Si usted todavía no ha tomado la decisión, tal vez usted quiere consagrarse a Dios nuevamente, hoy día es el día. Este 18 de septiembre 2022 puede ser un día muy diferente para usted. No porque fiestas patrias, ni vamos a celebrar, vamos a comer empanado o asado tal vez después, sino porque tal vez usted hoy día tiene la oportunidad de entregar su vida completamente a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y el versículo 49 dice: la palabra del Señor se difundía por toda la región, porque nadie puede detener a Dios en su intento de salvarnos.